Hola a todos, espero que se encuentren bien. En el video de hoy quiero terminar lo que dejé inconcluso en el video anterior. Les estaba contando las cosas que me habían pasado últimamente. Para resumir un poco, en el video pasado yo les dije que dejé Goa, India y me vine a Lima, Perú. Mi esposo también dejó Goa, pues tenía que empezar a trabajar en los barcos. O sea, dejamos a mi suegra sola en la casa. Bueno, no tan sola, la dejamos con Kitty, una gatita callejera que mi familia política adoptó. Mi esposo dejó Goa una semana después que yo. También les conté sobre las peripecias que pasé con mi pasaje de avión. Bueno, en el presente video les voy a contar más detalles sobre este vuelo, que hasta ahora es el más largo que he tenido. Este pasaje fue difícil de conseguir, pues no había en la fecha que yo quería. Sin embargo, acepté. Y me dieron un pasaje que me obligaba a quedarme en Goa más del tiempo que yo había planificado. Pero eso no era lo peor de todo. Lo peor vino después, cuando me cancelaron ese pasaje por motivos de la guerra Ucrania-Rusia. Y me dieron un pasaje el cual me daba más tiempo para quedarme en Goa. Luego la empresa se habrá apiadado de mí, no lo sé. Me cambiaron ese pasaje por otro que era una fecha excelente para mí. Estaba feliz con eso, pero no me había dado cuenta de un pequeño detalle, de que ese pasaje tenía vuelos muy pesados, muy duros y bastante largos. Mi primer vuelo salía de Mumbai, pero yo estaba en Goa, así que mi esposo compró un pasaje doméstico desde Goa a Mumbai. El viaje era aproximadamente de 1 hora y 5 minutos. Mi vuelo salía a las 6:40 de la tarde y llegaba a Mumbai a las 7:45. De ahí tenía que tomar mi vuelo a Frankfurt. Pero el vuelo a Frankfurt salía como a las 3 de la mañana, 2:50 de la mañana. Entonces había como que mucho espacio. Y yo le dije a mi esposo, ¿pero por qué me estás comprando un pasaje tan temprano? Voy a tener mucho tiempo ahí aburrida en el aeropuerto. Y me dice que él tuvo una mala experiencia anteriormente. Cuando su hermano venía solo de Goa a Lima, Perú para nuestro matrimonio, su vuelo también salía de Mumbai hacia Lima, Perú, con destino a Lima, Perú. Entonces mi esposo le compró un pasaje doméstico de Goa a Mumbai. Este pasaje solo dejaba un par de horas o 3 horas de espacio entre que él llegaba a Mumbai y tomaba el siguiente vuelo. Resulta que este vuelo de Goa a Mumbai se retrasó. Entonces estaba a un pelo de perder el pasaje de Mumbai hacia Lima. Entonces mi esposo esta vez no quiso tomar el riesgo. Dijo, preferible es que estés ahí esperando y hacer todas las cosas con calma a que a última hora suceda algo y pierdas el vuelo. Me mandó con la batería a full del celular para que pueda estar ahí distrayéndome
también me compró mi chip para poder estar conectada al internet con los datos del chip, porque es difícil conectarse. Es decir, si tienes un chip extranjero es difícil conectarte, ¿no?, en el aeropuerto de Mumbai. Entonces, bueno, llegué a Mumbai y para esto se necesitaba era la prueba COVID que me iban a pedir. Pero la prueba COVID me la tomé ese día, el último día que estuve en Goa, en la mañana, y el resultado me lo iban a dar en la tarde a mi correo. Entonces yo no tenía la prueba física, tenía que esperar que llegara el correo, que llegara la prueba a mi correo. Lo malo era que yo no podía conectarme al internet en el aeropuerto de Mumbai. No sé qué me pasó, no podía, así que, pero lograba comunicarme con mi esposo por teléfono. Él me dijo: acércate a alguna de esas oficinas que ayudan a los pasajeros y pide ahí que te dé internet, que te conecte de alguna forma. Y llegué a conectarme al internet. Lo que hice fue acercarme a esa oficina, pedir que me lo imprima, porque no vaya a tener el mismo problema en los otros aeropuertos, porque era como 5 aeropuertos más que tenía que pisar: Frankfurt, Múnich, San Francisco, Houston. 4 aeropuertos más hasta llegar a Lima. Entonces, pero no podía lograr mandar el correo a la chica que me estaba atendiendo en el front desk. Entonces, le pedí a mi esposo que por favor le mande directamente mi prueba a ella, ¿no? Y bueno, lo hizo, me lo pude imprimir y ya con eso me sentí más tranquila. Ese era el primer detalle. El segundo era de que el pasaje doméstico de Goa a Mumbai solo te permitía llevar una maleta de mano, más no maletas en la bóveda. Así que bueno, tuve que pagar extra. De eso no había problema. El problema era cuando llegué a Mumbai, porque en Mumbai hasta San Francisco era con la empresa Lufthansa y de San Francisco a Lima era con United Airlines. Entonces Lufthansa solo me permitía llevar una maleta y United me permitía 2. Entonces, pagar una maleta extra iba a salir caro. Entonces, lo que mi esposo me dijo: mira, vamos a hacer esto. Cuando llegues a Mumbai, vas a sacar unas bolsas y vas a meter el peso extra en estas bolsas y vas a tener que cargar a mano, ya, para que vaya solamente una maleta desde Mumbai a San Francisco sin tener que pagar una maleta extra. Pero durante todo ese viaje de Mumbai a San Francisco vas a tener que cargar las bolsas. Así que estuve tensa todo el viaje, porque primero cansada también de cargar esas cosas, una bolsa por acá, otra bolsa por acá, se me caía a veces las cosas, qué incómodo. Pero bueno, lo hice. Después de casi 9 horas de viaje desde Mumbai a Frankfurt, 1 hora de Frankfurt a Múnich, 11 horas y media de Múnich a San Francisco, 2 colas de migraciones en Alemania y 1 hora de retraso del vuelo a San Francisco, por fin llegué a los Estados Unidos. Bueno, lo que les acabo de mostrar es el aeropuerto de San Francisco. Cuando llegué me encontré con una cola de migraciones inmensa. Por lo menos ahí me habré tomado mis 5 horas fácilmente. 5 horas paradas entre tanta gente de diferentes países, porque ahí dieron preferencia a la cola de los ciudadanos norteamericanos y el resto del mundo nos dejaron esperando por muchas horas. Felizmente
el agente de migraciones dejó pasar fácilmente a todos, no nos estancaron tanto. Salí desesperada porque ya estaba cansada con mis paquetes en la mano y era bastante tarde. Yo tenía un tiempo límite para poder llamar a mi hotel para que ellos me recojan. No encontraba teléfono, ya estaba vacío. El front desk estaba fuera del aeropuerto, estaba vacío, no había gente atendiendo, no había nada. Ni siquiera teléfonos públicos, creo que ahora ya ningún aeropuerto tiene teléfonos públicos. Encontré un teléfono ahí y empecé a llamar. Pero mira, ahorita está saliendo el último bus al aeropuerto. Así que corre de inmediato hacia la puerta tal, creo, en el segundo piso. Y bueno, con todas mis cosas, mis maletas y todo, me fui corriendo y alcancé. Alcancé, hice mi check-in y, Dios mío, me sentí mejor. Tomé una ducha y me fui a dormir. La verdad, yo no quería hospedarme. Yo me tenía que quedar una noche en San Francisco. Sí. Mi vuelo a Houston salía al día siguiente a las 6 de la mañana. Yo no quería quedarme. Yo tenía pensado quedarme a dormir en el aeropuerto. Pero mi esposo me insistió en que era mejor que durmiera en un hotel para poder descansar bien. Pero yo no quería, por lo que iba a llegar muy tarde en la noche y me iba a ir muy temprano en la mañana, o sea que iba a dormir fácilmente 5 horas, 6 horas como máximo. Y me pareció pagar mucho por tan poco tiempo de descanso. Pero felizmente sí escuché el consejo de mi esposo y esas 5 o 6 horas que he dormido ha sido gratificantes, porque de verdad no me había puesto a pensar de que el viaje iba a ser tan cansado. Bueno, al día siguiente desperté temprano, fresca. Mi hotel me había ofrecido desayuno pensando que era algo fresco y me dieron un jugo de naranja de esos que sabía puro azúcar y colorante y una galleta más dulce. Dios mío, no desayuné nada. La verdad que todo el viaje lo he pasado casi sin comer, porque, bueno, en fin, llegué al aeropuerto y esperaba una cola inmensa para pasar en los controles de seguridad, pero bueno, pasé la cola inmensa y por fin ya estaba ya en la puerta esperando mi avioncito. Y tomé mi avión directo a Houston. En Houston tenía que apresurarme para llegar a mi siguiente vuelo. Y llegué con las justas también, porque justo estaban abordando el avión. Así que yo fui una de las últimas pasajeras en subir. Pero llegué felizmente. Y de ahí nos fuimos directo a Lima. Dios mío, qué alivio llegar a Lima. Y pues yo conozco el aeropuerto Jorge Chávez de Lima y nunca he tenido que pasar una cola tan larga. Claro, sí hay colas largas, pero esta cola que hice era similar a la de San Francisco, o sea, fácil. También me tomé tal vez mis 3 horas ahí, pero nunca en Lima me había demorado tanto haciendo cola en migraciones, la verdad, me sorprendió. Y los turistas, gente extranjera que llegaba, también se quejaban, yo escuchaba, pues. Pero bueno, llegué en la madrugada, cansada, exhausta de un viaje tan largo. Espero que te haya gustado este video. Si es así, dale un me gusta, suscríbete, dale click a la campanita para notificaciones y comparte. Hasta la próxima.